Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Guadalupe Chavira. María Guadalupe Chavira de la Rosa, en pro, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, sin duda son enfoques diferentes y la vena conservadora siempre, a veces, es difícil ocultarla. Acabamos de aprobar aquí en el Senado unas reformas importantes que dan progresividad al reconocimiento y a los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Y quienes hemos tenido la oportunidad de gobernar y sabemos cómo se hacen estos procesos en respeto a los grupos vulnerables. Y me extraña porque nos viene a decir que nosotros no estamos a favor del orden. Claro que sí, el orden nos interesa, el ejercicio del principio de autoridad es algo que sabemos practicar, pero lo practicamos con democracia, lo practicamos con respeto a los derechos humanos. Eso es la diferencia. Por eso es que exacerba el haber visto esas imágenes donde atropellan con toda bestialidad a los grupos indígenas, a los grupos vulnerables. ¿Qué es lo que faltó? Que hubiese hecho antes su trabajo el señor presidente municipal. Y eso se hace, ese es de elementos iniciales del principio del buen gobierno. Me extraña porque si algo se ha caracterizado los gobiernos azules es que hablan mucho del buen gobierno, pero el buen gobierno se construye, se hubiera hecho una mesa de trabajo antes con los grupos afectados para hablar de un programa de ordenamiento y no después de haber atropellado y de haberlos insultado y haberlos vejado, hacen un programa de ordenamiento cuando ya los dañaron, cuando ya hicieron una acción de abuso de autoridad. Esto es un abuso de autoridad, esto debió haberse construido primero porque no existe entonces dentro del municipio un plan de atención para los grupos vulnerables, porque seguramente solo atienden a algunos grupos que son favorecidos por los intereses más cercanos, muy característicos de los gobiernos emanados de Acción Nacional. Veo con tristeza, de verdad, nosotros hubiéramos querido que ustedes se adhirieran, porque más allá de los colores y de las fobias, es evidente el atropello a los derechos humanos de estos grupos que demandaban un espacio digno para comercializar. A mí me tocó ordenar hace muchos años a 14,000 ambulantes en el centro histórico, en la parte del perímetro de la alcaldía Venustiano Carranza, donde tuvimos que ordenarlos. Pero hay un programa de ordenamiento y ese programa de ordenamiento debe haberse hecho y construido y consensado, pues hablando que es un grupo muy pequeño, en el caso de los comercios, el comercio informal que tiene este municipio en Querétaro, pero no se hizo con los debidos protocolos. Hay un protocolo de actuación de la autoridad. Esos protocolos te marcan cómo se tiene que actuar en el caso de grupos vulnerables, en el caso de grupos indígenas, pero no les gusta porque justicia para los que menos tienen es algo que tienen oídos sordos. Y cuando vienen y se desgarran las vestiduras y nos dicen que ustedes están a favor del principio de autoridad, del respeto y el reconocimiento a la ley, son los primeros en violarla. Entonces, quiero decirles que mi posición es a favor porque estamos convencidos que los grupos vulnerables en Querétaro tienen una gran aliada que es nuestra senadora Beatriz y que vamos a defender como grupo mayoritario aquí en Morena lo que aprobamos. El principio importante de hacerle justicia a los pueblos originarios, a nuestras hermanas y hermanos indígenas que no están solos y que aprendan a gobernar. Cuando estén gobernando allá en esos municipios que tienen oportunidad, háganlo bien
y háganlo bien y háganlo del lado de la gente y con el respeto al derecho y a la ley, porque eso es lo que ustedes han hecho. Han violado la ley una y otra vez y flagrantemente también lo hicieron. Por cierto, en un caso que no quisiera yo meter mucho a colación, pero es evidente que ustedes tienen una mente conservadora, regresiva, retrógrada, que atropellan, no les importa, aunque la lógica más evidente de que una niña fue violada, ustedes la quisieron llevar a la cárcel. Entonces, imagínense, si esto lo quisieron hacer, ¿qué esperan los hermanos y hermanas indígenas? Así es que en Querétaro sepan que el gobierno de nosotros, el gobierno mayoritario republicano de la presidenta Claudia Sheinbaum, está a favor de los derechos humanos y vamos a seguirlos defendiendo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora.